Bueno, bueno, bienvenidos. Me imagino que van a ver lo que serían estas clases magistral diferido, porque no pude montarla posteriormente, no logré conectarme bien. Y vamos a dar lo que sería este primer encuentro, este primer enlace, y después, bueno, me puliré un poquito más en lo que sería la transmisión de este tipo de contenido. Vamos a dar unos minuticos, a ver si me puedo conectar por el grupo. A ver. No, que no entra nadie. A ver. Compartir, ok. No. ¿Aló, me escuchas? ¿Sí se escucha por acá? No sé si llegan a escuchar. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos darle pasaremos el link a otras personas. Mucha pena, yo le puse el link a varias personas por allí y no van a poder verlo. Pero bueno, a ver si puedo copiar esto de aquí. Unos minuticos. A ver. Copiar. Ajá. Unos minuticos aquí para pegar lo que sería esto y enviarlo. Por lo menos voy a ponerlo en el perfil. Y copia, ok. Listo. Copia. Ajá. Permiso. Y gracias. Ok, vamos a iniciar. Gracias. Listo. Hoy vamos a hablar lo que sería qué es la alianza terapéutica y cómo la alianza terapéutica se debe manejar en los procesos de terapia. ¿Con qué material vamos a hablar o vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el Manual de Técnicas de Intervención Cognitivos Conductuales. Este manual es de Marian Ángel Ruiz, Marta Isabel Díaz y Arabella Villalobos. Ellas son las que intervienen en este proceso de manuales en el cual vamos a obtener qué es esta alianza terapéutica. Y ellas indican que abordarán la alianza terapéutica, se considera un pilar fundamental para el éxito del tratamiento en la psicoterapia cognitivo-conductual o también en las terapias breves. Pero, ¿qué es la alianza terapéutica? Se refiere a la calidad de vínculo y la relación de colaboración que se establece entre el terapeuta y el paciente. Implica varios componentes clave en ellos.
¿Cuáles son esos componentes? Es lo que nosotros vamos a trabajar. Principalmente son 3 y tienen 2 variables. ¿Por qué es tan importante la alianza terapéutica? Porque la alianza nos va a dar a nosotros la garantía de que el proceso, este proceso terapéutico que tenemos entre el paciente y el terapeuta pueda aliarse, pueda mantenerse, que este proceso, que esta alianza se pueda perdurar y con ello que el proceso terapéutico del paciente se pueda lograr. Aquí tengo lo que sería esta lámina que me gustaría, los que tengan la oportunidad de tomarle fotografía, de tenerlo allí guardado, para que puedan afianzar un poco más qué es el proceso terapéutico y manejarlo en sus terapias día a día. La alianza terapéutica tiene 3 pasos, que sería el vínculo, el objetivo y las tareas. Primero, ese vínculo es cómo el terapeuta aborda al paciente. Recordemos que el paciente en su gran mayoría quiere recibir terapia. Él va buscando este proceso terapéutico. Él quiere recibir lo que sería ese apoyo o busca un proceso de comunicación con el terapeuta. Entonces, el vínculo se establece en esa alianza, en esa forma de cómo el terapeuta recibe a su paciente. Hay unos objetivos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, mientras tenemos a ese objetivo, mientras el terapeuta escucha a su paciente, indaga y busca cuál es el objetivo principal de esta visita, de este proceso. Y después que tiene ese objetivo, debe establecer el cierre o que sería la tarea. La tarea, como podemos ver en esta lámina, tiene 2 flechitas, la del objetivo y la del vínculo. Este es el modus operandi, el 1, 2, 3, que se debe cumplir en una alianza terapéutica. Pero vemos que hay 2 cuadritos, uno arriba y otro abajo, que pueden estar inmersos, pueden surgir. No necesariamente debe de surgir, sino es que se puede presentar esto, que es la transferencia que viene por parte del paciente y la contratransferencia que viene por parte del especialista. Estas 2 variables pueden hacerse presente en las alianzas terapéuticas, en los procesos terapéuticos. Y cuando se hace presente pueden afectar positiva, generalmente es negativamente el proceso terapéutico. Pero el especialista puede transformar esa negatividad en positivas siempre y cuando las puede identificar y las pueda abordar. En este conversatorio o en este taller, esta clase que estamos dictando hoy, vamos a manejar cómo podemos abordar cuando surge la transferencia y la contratransferencia. Vamos a abordar qué es el vínculo, por qué se establece un objetivo y para qué o cómo establecer la tarea y qué funciones tiene ella en la misma. Entonces, hablamos del vínculo y la confianza. La relación debe caracterizarse por un ambiente de seguridad, respeto, empatía mutua. El paciente debe sentirse comprendido, aceptado y no juzgado. Entonces, el vínculo principalmente es esa herramienta que el terapeuta va a utilizar para poder hacer esa alianza, hacer sentir en confort, tranquilo a este paciente, cliente que nosotros tenemos al borde. ¿Qué es lo que busca establecer principalmente el vínculo? Que el paciente tenga confianza con su terapeuta. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las herramientas que muchos pacientes pueden o muchos terapeutas pueden manejar para hacer la alianza con su paciente o con su cliente? Bueno, podemos manejarlo desde el rapport, podemos manejarlo desde técnica de respiración, podemos manejarlo desde el chiste, podemos manejarlo desde la conversación banal, una conversación que no tenga un contenido. Este rapport, esta vinculación se debe realizar al principio de todos los procesos terapéuticos, en la primera sesión y en las siguientes sesiones. Ejemplo, llega un paciente que por primera vez, cuando iniciamos el abordaje y conocemos el motivo de consulta, debemos ya tener
en mente o pensando que debemos hacer la alianza terapéutica, que es lo que llamamos rapport o rapport. Por lo menos hay especialistas que utilizan la respiración consciente o meditación. Eso es un rapport y eso hace que se establezcan vínculos con el paciente. Hay otros que tal vez hacen preguntas banales o muy superficiales, como ¿qué tal, cómo llegaste al consultorio? ¿Qué te pareció el clima el día de hoy? ¿Alguna noticia superficial que esté en el día a día? Como ejemplo, no sé, te enteraste que abrieron un centro comercial nuevo o te gustaría que ¿qué nueva actividad recreativa piensas hacer este fin de semana? Cosas que no tengan tanta profundidad y que el paciente que el paciente no tenga que pensar tanto en ese proceso de dar una respuesta tan inmediata, sino que pueda ser una respuesta superficial, de una conversación superficial. ¿Qué hace esto? Que el paciente se sienta más tranquilo. Es como una técnica rompehielo, ¿sabe? Es algo que el paciente va a disminuir sus procesos de ansiedad porque la mayoría de los pacientes cuando entran a consulta se sienten un poquito nerviosos o se pueden sentir un poquito abrumados porque no saben cómo es el proceso, tal vez tienen miedo y tal vez realizar una meditación antes de conversar y de preguntar por qué estás llegando al consultorio, hacer una conversación banal o a realizar un chiste sencillo, un chiste de esos que llaman chistes malos. Hacer un chiste malo al principio, que el paciente pueda reírse, hacer gimnasia cerebral también funciona. Eso que podemos denominarlo rapport, hace que el vínculo entre el paciente y el terapeuta se pueda alinear, que el paciente pueda ver al terapeuta como un igual, que no tengo que pelear con uno y con otro, sino que puedo estar lineal con esta persona. Eso lo llamamos vínculo, confianza y rapport. Y es lo primero que debemos de realizar cuando tenemos atendiendo un paciente cliente. ¿Cuándo se activa el rapport? En todas las sesiones, en todas. Usted la primera vez llegó, usted lo cita para la segunda sesión, también hace un proceso de rapport. Siempre debe de estar el proceso de rapport constante en su trabajo, en su atención diaria. Diaria no, o sea, en su atención cuando llega el paciente. No puede quedarse ese vínculo sin establecerse. Aquí me dice, pero el vínculo con situaciones vividas, no es que vas a utilizar el vínculo con experiencia ni vas a hacer procesos terapéuticos, no. El vínculo es para entrar en confianza. Como indiqué, pueden ser 3. El rapport puede ser gimnasia cerebral, meditación, chistes, conversaciones banales. Algo muy superficial que el paciente cliente sienta que está en una conversación amena, que no se sienta que está siendo juzgado o que está siendo evaluado. La idea es que él sienta en un espacio seguro y de confianza, en donde no se va a sentir ni juzgado ni señalado. ¿Cómo podemos hacer esto cuando el paciente no nos ve así como alto, sino nos ve lineal? Hay que cuidar esos espacios seguros. Sí, tenemos que tener un espacio seguro y eso se indica antes de hacer lo que sería el encuadre terapéutico o hacer la garantía de la ganancia, de la garantía del proceso terapéutico. ¿Cuándo se hace la garantía de los procesos terapéuticos? Después del rapport. Ejemplo. Llega el paciente, hago un rapport, le indico, hacemos una terapia, como les indiqué, puede ser de respiración, puede ser meditación también puede entrar, poner un tema musical, una música que esté de moda, que todos estén cantando, que poder hablar un poquito de eso, una conversación superficial, eso va a tardar máximo 5 minutos, máximo.
No puede ser más de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, máximo 5 minutos. Después de la alianza, hacemos el encuadre terapéutico. El encuadre terapéutico indica cuándo nos vamos a ver, que necesito que el paciente pueda cumplir, que es la garantía. La garantía en los procesos terapéuticos son dos prácticamente. Una, que el paciente asista a las consultas establecidas y dos, que realice las tareas o actividades que uno le manda. Cuando ellos cumplen estas dos variables, por decirlo así, entonces nosotros podemos garantizar nuestro proceso terapéutico. Si él incumple algunas de estas dos, entonces su garantía del proceso terapéutico va a estar comprometido. Eso lo hacemos después del vínculo o después del rapport. Entonces, ¿el rapport para qué es? Nivelar, hacer que el paciente tenga confianza en el proceso terapéutico. Cuando tiene confianza, yo hago inicio del encuadre terapéutico. Hablo con el paciente cuál es mi corriente terapéutica y cuáles van a ser los horarios. Después voy a reafirmar el encuadre terapéutico al final de la terapia. Al inicio, porque al final, porque yo tengo que escuchar qué es lo que viene, por qué el paciente está aquí. Recuerden, estamos haciendo como 5 minutos de sesión. Llegó el paciente, hola, mucho gusto, soy Héctor Álvarez, psicólogo, maestrante de psicología clínica, ¿en qué te puedo servir? Me especializo en las terapias breves. Puedo dar un cuento, un chiste, puedo hablar de alguna conversación banal, puedo hacer un proceso de respiración. Si voy a hacer proceso de respiración y meditación, le pido permiso al paciente. ¿Te gustaría o podemos hacer un ejercicio de respiración? Sí, ok, bueno, vamos a cerrar los ojos, el 5-7-8, respiramos en 4, soltamos, aguantamos 7 y soltamos 8. Ok. O otro tipo de respiración que ustedes quieran colocar, poner. Vamos a hacer una meditación, también es válido, máximo 5 minutos. Una visualización también es válido. ¿Por qué tenemos que buscar diferentes formas de rapport? Porque la vamos a hacer en cada inicio de las sesiones. Entonces, ustedes tienen que moverse en todo esto, lo que se llama respiración profunda, concentración, visualización, gimnasia cerebral, terapias musicales, o sea, colocar música, cantar, arte terapia, en parte, porque la arte terapia es un proceso terapéutico. La arte terapia no es exclusivamente para procesos de rapport. La arte terapia es una técnica que es muy funcional, pero podemos como rapport utilizar técnicas del arte, Puede ser dibujar alguna figura de 5 minutos, darle color a alguna estructura y después hacemos el proceso terapéutico. Pero es importante establecer, por lo menos en arte terapia, que la arte terapia no es para rapport ni es para el proceso de concentración. El arte terapia con terapia o procesos terapéuticos es una herramienta terapéutica y tiene sus inicios, tiene sus herramientas y tiene lo que sería su ABC en proceso de aplicación de terapia. Quedamos entonces que el vínculo es lo primero que yo tengo que establecer en una alianza terapéutica. Después, debo de encontrar el objetivo, como está aquí en la figurita. O sea, debo de saber cuál va a ser el objetivo que yo quiero alcanzar. Y después que yo veo mi objetivo, entonces realizamos el acuerdo de que ese va a ser el objetivo. El terapeuta y el paciente deben de estar de acuerdo en las metas y los objetivos del tratamiento. Esto asegura que ambos trabajen hacia la misma dirección en común y que las expectativas sean realistas. ¿De dónde yo saco el objetivo? Primero, del motivo de consulta. Es importante, siempre debo estar con el motivo de consulta, garantizarlo. Ojo, ¿esto es lo que esta persona quiere trabajar? Sí, este es el objetivo, el motivo de consulta. Él llegó por, no sé, un motivo de consulta B. Mi motivo de consulta es B. Ok, yo anoto ahí mentalmente. No, nada de eso de tener un cuadernito aquí, el paciente y uno escribiendo, porque eso puede romper la alianza terapéutica. El escribir, porque entonces el paciente va a sentirse juzgado. Me está escribiendo, está anotando, me está viendo, entonces da como miedito. Héctor, disculpa. Sí, lo que pasa es que el link, por aquí están colocando con lo del link, bueno, estamos dando la bienvenida a los procesos tecnológicos, pero igualito tenemos que avanzar. Gracias que todos se han conectado, qué chévere.
Entonces, ese objetivo lo tomamos de el motivo de consulta y lo reafirmamos con la entrevista, la primera, la inicial. Yo escucho a mi paciente, importante, debo de escuchar al paciente y los espacios que me causen ruido, esos comentarios que posiblemente yo diga, esto está como distinto al motivo de consulta, yo lo valido y lo valido con la repregunta. Es decir, llegó el paciente diciendo algo, yo digo, ya va, ¿tú quieres decir esto? O en esto que quieres apuntar, o esto que es, no entendí bien esta parte, para que el paciente pueda escucharse y decir, bueno, si quiero esto y esto. Y uno puede decir, mira, él vino por el objetivo A, pero en su verbato está saliendo otras cosas, me está saliendo una B, una C, una D. Hay otras cosas que pueden estar surgiendo en el verbato. Cuando él termina, recordemos, importante, en la primera consulta, nosotros, el terapeuta, los especialistas, o mi recomendación es que usted escuche. Escucha a tu paciente. Olvídate de las técnicas, olvídate de que llegó un paciente, es terapia cognitivo-conductual, o es arte terapia, o es terapia sistémica, o es terapia narrativa. No, olvídate de la técnica. Establece la entrevista y establece la observación en blanco. Observa y escucha todo lo que te diga tu paciente. Él está allí para eso. Él quiere conversar, él quiere explorar, decir. Él está haciendo un trabajo cognitivo bastante fuerte porque está pensando, está analizando, está soltando. Déjalo, escucha. Y mentalmente tú vas anotando tus objetivos. Lo que te cause ruido, usted revalida. ¿Quiere decir esto o lo otro? Ok, ya revalidé. Sigo escuchando a mi paciente. ¿Cuánto tiempo debo de escucharlo? Importante. Una consulta, en teoría, son 45 minutos en pleno, porque tenemos 5 minutos de rapport, los 45 serían los 50. Y después tengo que hacerle 5 minutos para entregar la tarea, serían 55. Y para establecer el encuadre terapéutico y que el paciente se vaya y hacer un buen cierre, son otros 5 minutos más. Estamos hablando de 55, 60 minutos, que es el tiempo de una terapia. Entonces, usted debe de escuchar, pero estar atento a los 40 minutos. Ya a los 40 minutos vamos haciendo cierre del proceso. Ya yo he establecido, o ustedes han establecido lo que sería el objetivo, que es lo que yo voy a trabajar. No podemos dejar la primera sesión así libre, yo escuché y después yo voy a ver qué es. No. O garantizarme solamente el motivo de consulta. No. Empezamos a hacer el motivo de consulta, lo establecemos, es el primero, punto 1, y si ese punto se corresponde con el verbato. Cuando él culmina, vamos a suponer que ya el paciente culminó, ya usted hizo el encuadre terapéutico, que lo voy a indicar cómo es, hace su encuadre terapéutico, hizo su cierre, empezamos, indicamos. Yo voy a empezar a trabajar, vamos a trabajar desde unos objetivos. Usted quiere trabajar el motivo A y el B. Él vino por el B y yo identifiqué un A y B. Él te dirá sí o no. Yo quiero trabajar el motivo A o quiero trabajar el motivo B. Tenemos que trabajar un problema o una situación a la vez para poder darle seguimiento. Mi corriente, como indiqué al principio, yo me manejo mucho con las terapias breves. Las terapias breves son terapias que tienen máximo 10 sesiones y abordamos una primera función, un primer problema, por decirlo así. No nos interesa el problema, para nada. Nos interesa la solución. Pero para poder yo tener la solución, debo de tener un problema, no 10 problemas. Un problema, tomo el problema y en ese empiezo a elaborar la solución de ese problema. Trabajo en función a la solución. Y la alianza terapéutica me garantiza de que esta técnica se puede lograr siempre y cuando yo cumpla los 3 pasos que indiqué: vínculo, objetivo y tarea.
Por ende, este segundo paso del objetivo es fundamental, que usted establezca con su paciente cuál va a ser el objetivo. Si en la primera sesión no se puede porque no está claro, no pasa nada, porque usted va a hacer para la segunda sesión. En la segunda sesión, usted le va a indicar a ese paciente que como actividad, como tarea, me gustaría conocer los problemas que tú quieras abordar. Y haz una lista de 5 o 6 problemas a abordar, aparte del motivo de consulta por el que llegó. Ese es el primero. Entonces, pero necesito 4 como actividad, como tarea. Si usted no encuentra en la primera consulta el objetivo. Y yo siempre recomiendo que en la primera sesión apliquemos un test. A mí me gusta aplicar test proyectivo. Yo, Hedwall Álvarez, aplico el test bajo la lluvia en la primera sesión, porque él me va a arrojar resultados que yo voy a comparar con ¿qué? Con el motivo de consulta, con la entrevista, con la observación en blanco y el test. Estas 4 cosas, estas 4 herramientas, las pongo en mi mesa y hago un análisis de localizar los objetivos. Y voy a validar estos objetivos con la segunda consulta, cuando el cliente me traiga los posibles problemas, lo que yo estoy viendo. Entonces, mira, aquí vamos a empezar a trabajar desde el problema A. Ok, ya, pero no voy a garantizar el problema A. Voy a trabajar en la solución del problema A. Porque ya el problema está listo, está allí, es vivido y sentido. Ahora lo que yo tengo que cambiar o lo que yo debo de trabajar es en la solución. Eso o esa es la función de las terapias breves. La terapia breve trabaja en las soluciones de los problemas encontrados. Pero para ello necesito tener el objetivo. Con los que trabajamos con la corriente de las terapias breves. Hay otras corrientes y también es importante trabajar el objetivo y aplicar los procesos que se manejan en sus corrientes. Pero es importantísimo siempre trabajar con una visión, con un plan establecido, con una meta. Y esta meta, este plan, me lo da el objetivo. Después que yo tengo el objetivo, realizo la tarea o el acuerdo en las tareas. Implica que ambos estén de acuerdo en las tareas y métodos que se van a utilizar para alcanzar estos objetivos. El paciente debe comprender, aceptar la intervención propuesta. El terapeuta debe explicar claramente el porqué de la técnica que se va a utilizar. La tarea es importantísima porque nosotros vemos al paciente una vez a la semana o una vez cada 15 días, depende del encuadre terapéutico. Pero nosotros lo vemos una sola vez, 1 hora. El paciente necesita tener cosas para poder trabajarlas, cosas que él pueda manejar después. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? ¿En qué momento? Tenemos que hacerlo en la primera. El paciente llegó a nosotros buscando una solución. Nosotros tenemos que darle una herramienta, tenemos que darle un algo para que él pueda resolver, para que él pueda trabajar en sus dificultades. Porque recordemos que la solución de ese problema lo tiene el paciente, no lo tenemos nosotros. Yo siempre me identifico con mis pacientes como yo le hago una analogía de que yo soy una linterna. No soy un bastón porque yo no apoyo a nadie ni le doy confort, no. Soy una linterna que sencillamente alumbra en los momentos más oscuros. Y posiblemente el paciente esté pasando por un momento oscuro. Que prenda su linterna, ilumine el camino, toma la decisión de cuál camino va a tomar, a elegir, y después, cuando llega la luz, apaga su linterna y la guarda. Ese proceso es el que deberíamos de tener los psicólogos y los especialistas en la salud mental. Nosotros no vamos a salvar ni vamos a dar grandes soluciones, porque la solución lo tiene el paciente. El paciente sabe quién es él. Ejemplo, si yo soy el paciente, el experto en Hedwall soy yo. ¿Quién sabe cómo Hedwall puede resolver las situaciones? ¿Quién sabe cuáles son las herramientas que tiene Hedwall? Es Hedwall, no lo tiene otra persona. No me va a dar esas herramientas el otro. Yo las tengo. Lo que pasa es que tal vez en un momento determinado no la he podido identificar.
y posiblemente en una sesión, cuando yo estoy conversando con el otro, me escucho y puedo encontrar las soluciones de esos problemas. Muchas veces los pacientes en una sesión sienten que han resuelto el gran inconveniente o el gran problema que están presentando. Y continúan asistiendo a terapia por la alianza. Si no hay una alianza, entonces dejan, o sea, ya recibí lo que yo quería encontrar y dejo de asistir. Pero si hacemos una buena alianza, dice, bueno, pero déjame intentar, déjame ver cómo es el proceso, déjame experimentar qué es lo que va a pasar, porque esta persona me está indicando que va a trabajar unos objetivos, vamos a trabajar los objetivos. Esta persona me mandó unas tareas y yo me comprometí en hacerlas, entonces vamos a darle esa oportunidad al proceso terapéutico. Y eso nos ayuda a que, primero, que el paciente vuelva y que no solamente se quede con el trapito de agua caliente o fría que ha recibido al escucharse, sino que también se dé la oportunidad de trabajar en eso que lo está afectando. Sí, aquí me están indicando que algunas veces el paciente tiene la solución, pero no sabe cómo aplicarlo. Y eso es totalmente verdadero. A mí me ha pasado con pacientes que cuando están hablando y están buscando la manera de explicar su motivo de consulta y las cosas que ha hecho para solucionarlo, se percatan de que por el camino que andaba no era el más indicado y que tenían que haber hecho otras cosas. Y eso ellos mismos se dan cuenta. ¿Y tú cómo te percatas cuando haces el cierre? Que lo voy a indicar ahorita. Cuando las personas hacen el cierre o tú les das la oportunidad de hacer un cierre terapéutico, el paciente le llega así como el eureka, ¿no? O sea, la vivencia de que, era esto lo que yo tenía que hacer, era esto lo que yo tenía que establecer. Entonces, cuando ellos están en presencia de un cierre terapéutico, el paciente puede lograr alcanzar la solución que ellos estaban buscando. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan la primera lámina, la que tenía el redondito amarillo, el cuadradito verde y un triángulo amarillo, rojo? Estamos ahorita en el triángulo rojo, la tarea. Yo establezco y armo una tarea. Estas tareas tienen que ser físicas, o mi recomendación es que sean físicas, que escriban o que hagan procesos, pero que el especialista pueda validarlos. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Bueno, si yo le mando una tarea a una persona, vamos a ponerte que le mandé a investigar los otros cuatro posibles problemas que pueda tener en cualquier área de las que yo identifique en su conversación. Vamos a hacerlo más puntual. La persona vino por una separación, o sea, triste, terminó una relación, llega. Pero en el verbato empieza a decir, lo que pasa es que mi mamá no me deja, mi mamá, sale mucha mi mamá. Y a uno le causa ruido el mi mamá. Y la familia, vamos a poner, no, mi mamá, la familia, todo lo demás. Entonces le decimos, bueno, vamos a hacerlo como tarea. Quiero que ya tenemos un problema que es el duelo por separación. Pero me gustaría saber qué otros problemas están causando te está causando a ti en casa y en el trabajo. Ahí ya estoy direccionando lo que en casa me va a decir, problemas con mi mamá, con mi hermano, con no sé qué. Y en el trabajo saber qué tantos problemas pueden salir y surgir. Y entre el verbato que me dice que tiene problemas intrafamiliares, aparte de la separación, ya yo lo estoy observando, ya yo lo escuché en la observación, le pongo a hacer el test proyectivo que me va a arrojar algo, cualquier tipo de test que va a lanzar a un algo. Ese test lo que me va es a garantizar o me va a validar lo que yo escuché y lo que yo vi o lo que yo interpreté. Es lo que me debe de hacer es validarlo. Sí está haciendo, no está haciendo. Acuérdense que los test proyectivos lo que hacen es una proyección. Entonces, ahí analizo y digo, bueno, yo creo que con esta persona tengo que trabajar esto. Si no lo puede captar en la primera consulta, porque bueno, la pericia no está o no conocía bien, no importa. En la segunda sesión, cuando yo le mando la tarea, yo le digo, bueno, vamos, anótame 3 problemas y 2 del trabajo. Ojo, cuando mandamos a escribir problemas,
cuando mandamos a hacer tarea, no pueden ser más de 7. 7 es mucho. Porque las personas se abruman. Dicen, no, tengo un viaje de tarea. No, yo no voy a hacer nada. Y dejan de ir porque piensan que tienen mucha tarea. Entonces, no. Vamos a mandar tantas actividades o tareas. No lo saturen. El paciente quiere trabajar en su proceso, pero poco a poquito. Como Luis Fonsi. Suave, suavecito. Mándele máximo 7 puntos que hacer como máximo. Pero si ustedes ven que el paciente, mándele 3. Yo como por lo menos los problemas así, cuando son pareja, conflictos o duelo, 3 cosas, 2 cosas, no tanto, para que el paciente tenga la oportunidad de crear y también el tiempo. Si nos vamos a ver semanal, menos de 7. 4, 3. Si nos vamos a ver cada 15 días, entonces sí le pongo las 7. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo para poder crearlas y hacerlas. Y es garantizar que el paciente esté allí, que vuelva. La actividad, por lo menos yo trato, en mi caso, Edward Álvarez, trata de que las actividades sean por escrito, para poder yo validar. Yo lo mando a caminar, no sé, a hacer ejercicio. Escríbeme cuándo hiciste el ejercicio, cuándo hiciste la caminata. Y le doy un papelito. Por mi caso, yo siempre le hago como una ficha. O puede ser en su bitácora. O puede ser, la bitácora es igual que un diario. Escríbeme la fecha, por lo menos. ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste, cuando saliste? ¿Te sentiste bien, mal, feo, como lo que sea? No importa. Para trabajar las emociones, eso es importante. Entonces, las actividades, eso es una tarea. Camina un día sí y un día no. Cuando hay personas que no hacen ejercicio, uno tiene que empezar poco a poquito. Si yo no hago ejercicio, si yo no hago nada, soy sedentario, no lo mande a caminar todos los días. Un día sí, un día no. 2 días no y un día sí, no importa. Estoy ganando un día, que es lo más importante. Ajá, aquí, cuando no quieren hacer las tareas ni en casa, eso se puede estipular si el paciente no quiere hacer las tareas, no quiere comprometerse, puede estar vinculado a una transferencia o a una contratransferencia. Eso lo vamos ahorita a abordar. ¿Por qué? Porque cuando el paciente no te hace las actividades es que la alianza está siendo fracturada o la alianza terapéutica es muy delgada. Y cuando pasa esto, que es muy delgadita, que la alianza terapéutica, el paciente no tiene esa corresponsabilidad, que no tiene ese entusiasmo de hacer las actividades, posiblemente es que el terapeuta no está trabajando como debería ser el proceso de la alianza o de la tarea. Para que el paciente pueda establecer la tarea, usted al principio tiene que ser claro en la propuesta. Preguntarle si al paciente le gusta escribir, si le gusta hacer otras cosas. Hay pacientes que no les gusta escribir, entonces busque otras técnicas. Bueno, mándame una nota de voz. Te la mandas a ti el día porque usted no va a querer, no sé, no quieres escuchar las notas en tus otros días porque tienes actividades y hacer otras cosas. Bueno, que se grabe él mismo, que se haga en el teléfono, que ponga ahí en notas, tal vez no por la herramienta, sino con su equipo, pues que guarde unas notas allí para él internas, que haga las actividades por esas notas y te las ponga a escuchar en la consulta. Ese es un proceso también de garantizar las actividades. Sale a trotar y escribes allí, en el momento no vas a escribir, sino te mandas escribes una nota o escribes allí, hablas y te grabas, pues grabas hablando o qué día fue que saliste a trotar y cómo te sentiste. Si no quiere escribir. Pero tenemos que hacer que el paciente pueda sentirse cómodo. Al principio podemos hacerlo así, después podemos poco a poco que él se vaya adaptando a los procesos terapéuticos si lo queremos trabajar por la escritura. La escritura se maneja mucho con lo que sería la terapia narrativa. Pero debemos adecuarnos nosotros al paciente, no el paciente a nosotros. El paciente ya quiere encontrar una solución a su problema, pero también encontrar una solución es enfrentarse a los cambios. Y los cambios son muy agotadores psíquicamente. Entonces, no vamos a hacerlo complicado, no vamos a complicar al pobre paciente.
Vamos a hacer nosotros parte de la solución y no parte de los problemas. Y para ello necesitamos escuchar y entender a nuestro paciente. Aquí me dicen, ¿cómo ayudar al paciente a descubrir qué actividades le gustan? En el caso de que sepa o no le llame la atención, bueno, se le pregunta así tal cual. ¿Qué actividades te gusta hacer a ti? O sea, yo te tengo que mandar una tarea. ¿Cómo tú crees que te podríamos? Dame opciones. Yo manejo la escritura, le dice. O sea, a mí me gusta mandar a escribir, pero no sé cuál te gusta a ti. Dame opciones. Dime qué técnicas, cómo te gustaría, pero realizar las actividades que yo pueda validarlas. Puedes que te grabes, puedes hacer notas de voz, puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer una escultura, no sé. O sea, darle la opción al paciente a que se inmiscuya en sus procesos de recuperación. Esa es la mejor forma. Ahí es cuando aplica en la tarea indica que los dos estemos de acuerdo. El paciente debe de aceptar la propuesta y el terapeuta o él la pone o él la plantea y entre los dos decidimos trabajar ese proceso de tarea. Pero son los dos, no es uno. Porque como les dije al principio, el mejor conocedor del paciente es el mismo paciente. Él sabe, él es el experto en él mismo. Y como él es experto en él, nosotros debemos afianzarnos en el experto, que es el mismo. Ahora vamos a hablar sobre la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Se entiende como la tendencia del paciente a experimentar hacia el terapeuta, que experimenta sentimientos, actitudes, patrones de comportamiento que son realidades o una realidad de la percepción de lo que significa. Y esto puede ser desde el pasado, actividades pasadas, como por ejemplo las figuras parentales. Por eso que en la imagen ven ahí que dice familia y hay como un árbol genealógico, bueno, diferentes foticos del pasado. La transferencia es cuando el paciente siente que hay una conexión más allá de un proceso terapéutico. Puede ser que te vea como un padre, puede ser que te vea como un hermano, puede ser que te vea como un amigo, puede ser que te vea como una pareja sentimental o ese proceso de cómo el paciente puede idealizar al terapeuta como un dios, como un gran maestro, como un gran profesor. Pero cuando pasa esto, puede dañar la alianza. Cuando el paciente siente que el especialista, el terapeuta, es parte de sí, te ve como el mío, o sea, mí, y estaba en connotación esa del mí, que me pertenece, puede correr el riesgo de que la alianza se fracture, porque dicen, no, ese es amigo mío, entonces yo ya no hago las actividades con él. O yo le puedo llegar tarde porque él es pana. No, tengo que hacer la tarea. Ay, no, es que tú sabes, ya tú me conoces, tú eres mi confesor, o tú eres mi apoyo, o tú eres mi tabla, o tú eres mi algo. Cuando pasa eso, la alianza se puede quebrantar, porque ya no te ve como el profesional, ya no te está viendo como el especialista, no te está viendo como la persona que no es que tiene todos los conocimientos, sino que va como el investigador que somos. La persona que investiga y en su proceso de investigación me va a poder orientar o me va a dar luces para poder yo solucionar mis inconvenientes. Deja de verte de esa forma para verte desde la amistad, desde la lealtad. No, vale, lo que pasa es que mi terapeuta es leal. Si yo no mando la tarea, él me atiende. Si yo no hago esto, él me comprende. Si yo llego tarde, él me atiende. Y te deja de ver como el especialista que eres. Ese es el gran problema de la transferencia. Hay procesos que dicen que en la transferencia uno no debería de aceptar nada del paciente. Y pues uno puede hacerlo así, pero igualito el paciente debe pagar su consulta, cuando son consultas pagas.
O vamos a suponer que no sean pagas, pero que si el paciente te lleva un chocolate, no puedo aceptarlo porque entonces la alianza o él va a sentir que estoy haciendo otras cosas. No, te le llega un chocolate y, ay, me traes un chocolate, ay, gracias. No se lo come hoy mismo, usted lo guarda, le dice, esto después lo comparto con los muchachos del grupo y ya. O sea, rompes el proceso de que yo te traje esto para ti. No, eso yo después lo comparto con todos los demás. Aunque después al final usted no comparte ese chocolate con nadie, se lo coma solo. Pero el paciente no lo sabe. No disfruta el regalo en presencia de él, ni le toma carisma. O sea, si le regaló, no sé, un florero. Tómate un florero. Ah, qué bonito. Lo deja en recepción. Va, guárdalo. Pase y vamos a hablar del proceso terapéutico. Ay, ¿qué te pareció el florero? O en este momento no estamos para hablar del florero, estamos para hablar de ti. Y nos ponemos, ¿que suena odioso? Sí, pero usted es el especialista, usted no es el amigo, ni el compadre, ni la pareja, ni nada de eso. Si usted no quiere hacer que ese proceso terapéutico se rompa, no alimente lo que usted no quiere. Te llevan 1 kilo de papa, reciba el kilo de papa, pero no le dé la carga emocional a las papas. Gracias, la ponen donde está. Ahora vamos a hablar de nuestro proceso terapéutico. Evite de hablar de usted y hacer suposiciones de usted. Para nada, jamás. Chocolate es difícil de compartir. Yo dije que usted le va a decir que lo va a compartir, pero usted no lo comparte. Usted lo guarda en su gaveta y después se lo lleva para su casa y se lo come usted solito. Pero el paciente no debe saberlo, no lo sabe. Eso es su chocolate. Eso ya, después que es regalado, uno hace con eso lo que quiera. Pero no es necesario cerrarse. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a recibir nada del paciente. Eso puede ser una parte negativa, porque si el paciente te trae algo desde su emocionalidad y yo le digo no, él lo va a rechazar y posiblemente ya no vuelva más. Porque dice, no, ese terapeuta es un odioso, no me quiso atender, no tal. Entonces rompe la alianza terapéutica por no recibir un regalo del paciente. Puede recibirlo, pero no lo toque. ¿Se acuerda del hermano Coco? Hágalo así. Yo no toco ese cochino regalo. Lo gasto, pero no lo toco. Se le dice, parece uno tiene como que secretaria o tiene monitor o tiene otra persona. Debería, no atiendan gente solo. Si tienen un consultorio, contraten a alguien o pidan a alguien que lo colabore, nunca atiendan a nadie solo. Jamás. Siempre debe tener un alguien. Entonces le dice a esa persona, bueno, déjaselo allí a la secretaria, al secretaria, al monitor, a esa otra persona. Y después usted se lo pide, obviamente, no se lo deja. Pero en la transferencia se refiere a eso. Es evitar que el paciente, esa emocionalidad lo confunda, que él o ella confunda esa emocionalidad y crea que a través de que ya tiene confianza con usted, entonces lo deja de ver como especialista y lo empieza a ver como el papá, como la mamá, como el amigo, como la pareja, como lo que sea. No, usted siempre con el paciente debe de verse como lo que es, el especialista. Ajá. Debe identificar su impacto en las relaciones terapéuticas. ¿Qué es eso? ¿Cómo esos sentimientos y esas emociones que el paciente siente hacia usted? Esos sentimientos de comportamiento del paciente hacia el terapeuta afectan la colaboración y el cumplimiento de las tareas o la apertura, como lo había indicado. Si esos comportamientos de afectividad, de complot, de que él está para mí, puede afectar la alianza. Y si afecta la alianza, va a afectar el proceso terapéutico. Usted no está allí para ser amigo de nadie. Ni él vino a ser amigo de usted. Él viene para un proceso de terapia y usted debería de aceptar ese proceso como lo que es, un proceso terapéutico. No de amistad. Amistad después cuando haga un cierre, pero cuando haga un cierre general, completo. Estamos hablando de los cierres, ¿no? Antes que se me vaya a olvidar. En toda sesión, usted debe hacer cierre terapéutico con sus pacientes. En todas. En la primera, en la segunda, en todas. ¿Qué es un cierre? Es de indicar al paciente qué aprendiste desde el día de hoy
del día de hoy, qué aprendiste y qué te llevas. Él debe hacer un resumen. Si ese paciente no hace un resumen, entonces usted se lo hace. Hoy no hablábamos de X y de Y. Ah, sí, hablamos de X y Y. Entonces, ¿de qué te aprendiste y qué te lleva? Ah, bueno, me llevo X, Y y Z. Perfecto. Eso nos garantiza que el paciente, cuando salga del consultorio y alguien le pregunte, ay, ¿cómo te fue? No sé. ¿Y qué aprendí? ¿Y qué te dijo? Nada. Y pasa. Pero si usted hace el cierre terapéutico, él va a decir, ah, bueno, sí, aprendí la X y la Y. Ah, pues aprendí o hablamos de la X y la Y. Porque usted hizo el cierre. Y él no se va a ir pensando en cosas, en pajarito preñado o algo así. No, se va a ir pensando en lo último, en nuestro cierre. Y en la última pregunta es, ¿cómo te sientes? Cuando un paciente nos dice, cuando usted le dice, ¿cómo te sientes? Y el paciente te dice mal, te dice extraño, me siento confundido, confundida, abrumado o abrumada, eso quiere decir que usted tiene 20 en la boleta y hizo su trabajo como Dios manda. Es decir, logró el alcance. Porque un paciente cuando sale movido, cuando sale en conflicto psíquico, quiere decir que algo en él se movió. Y nosotros estamos para eso. Cuando dice bien, en nuestra cultura, porque siempre está metido mucho el bien o el chévere. Pero que un paciente te diga, me voy extraño, genial. Usted le dice, bueno, nosotros trabajamos la próxima semana o en la próxima sesión. Pero que un paciente te diga, me siento extraño, mal, confuso, chimbo, algo distinto al bien, quiere decir que usted ha logrado su alcance, porque el paciente hizo clic, algo en él cambió, algo se movió, algo que él no conocía o desconocía está allí. Y esa es nuestra función, mover, para que los cambios se puedan acelerar. Y lo que se tenga que cambiar se cambie, lo que se tenga que transformar se transforme y lo que se tenga que reconocer se reconozca. Buenas noches. Ok, utilizar la información, utilizar como información para conceptualizar el caso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en presencia de que uno dice, wow, aquí yo estoy en presencia como de una transferencia. Me trajo caramelo o chocolate, me indica que no le dio tiempo, que él o ella saben que yo soy flexible, que bueno, él o ella dice que somos amigos. Estoy en presencia de una transferencia. ¿Qué puedo hacer? Y aquí indica, si el paciente reacciona de cierta manera, puede ser la manifestación de un esquema cognitivo disfuncional o de sus patrones relacionales interpersonales problemáticos de la vida real. Esto se convierte en el material para trabajar, pero ojo, no debemos analizarlo para nada, ni debemos ponerlo en el aquí y en el ahora. Debemos de trabajar solamente y exclusivamente en la transferencia, en el por qué se hizo la transferencia, pero no vamos a analizar, ejemplo, la persona me trae caramelitos, galletitas, yo le mandé esa la tarea y no la hace, me dice, ay, es que usted es mi guía, entonces uno dice, bueno, ¿será que me está viendo como un padre, me está viendo como un amigo, como un maestro, y no me está viendo como él, su especialista, como su terapeuta? No trabajo el aquí y el ahora. ¿Será que en este momento lo está buscando un padre? No, no trabajo el aquí y el ahora. Lo que empiezo a elaborar es cómo fueron sus patrones o cómo es su patrón con las figuras de poder, con los padres, con las figuras de autoridad. Reconocerlo. ¿Y cómo lo hago? Haciéndole preguntas, preguntando. Vamos a empezar a trabajar sobre las figuras de autoridad. ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo reconoces tú una figura de autoridad? ¿Y qué haces con esas figuras de autoridad? Ve que no estoy trabajando en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es que me está viendo a mí como un padre, creo yo que me está viendo como un padre, un profesional. No, utilizamos esa transferencia para tratar de que él pueda identificar cuál es esa visión que él tiene.
Ajá, esta es una pregunta que aquí dicen, ¿esta opción se puede utilizar en materia de transferencia dentro de las parejas también? Se aplica a las transferencias sexualizadas, donde él o el paciente seduce al terapeuta. Totalmente. Ese proceso cuando el terapeuta, el paciente ya está en confianza, eso puede pasar en la segunda, tercera sesión, que esté en confianza y de repente se empieza a hacer más, como más está más como más confianza y empiezan a venir chistes de doble sentido, empiezan a ser más seductores, más cosas así. Eso quiere decir que hay que trabajar, no en el aquí y el ahora de que me quiere seducir a mí, no. Vamos a trabajar el proceso de seducción, cómo el paciente está en la esfera de lo erótico afectivo, cómo lo maneja, cómo está esa área. Y entonces empezamos a preguntar en el área de lo erótico afectivo. En los procesos terapéuticos es importante hacerlas, cuando hablamos por área, destacar que hay 4 áreas fundamentales en todos los seres humanos, diferentemente el género, sexo, color, religión y demás. ¿Cuáles son estas áreas? Obligaciones, en la cual entra trabajo, estudios y religión. El hogar, que es lo que entra familia, pero la que vive en mi hogar. Por eso cuando pongo hogar. El hogar, que es cómo yo me manejo en mi casa y con las personas que viven dentro de mi casa o de mi cuevita, incluyendo la mascota. Después, lo individual, cómo yo me manejo yo desde mí, muy egocentrista, o sea, más importante soy yo y lo demás no me interesa, cómo se maneja esa persona desde ese punto de vista y en lo erótico afectivo. Si podemos ver, son 4 cosas, sería de un 100%, que es un individuo, podría poner 25, 25, 25 y 25, que hace un 100. Que del 100% que hace Headwall, ¿cómo yo me identifico en erótico afectivo? Del 100% que me hace Headwall, ¿cómo me identifico yo con mis obligaciones? Del 100% que hace Headwall, ¿cómo me identifico en lo individual? Y desde allí puedo trabajar esa pregunta que está haciendo Héctor. Ajá, ¿y cómo se hace la transferencia cuando está sexualizada? No trabajo en cómo me estás viendo a mí. De aquí a ahora no lo trabajo. Trabajo es el cómo se maneja desde su área, desde lo erótico afectivo, cómo se siente desde su área. Y empiezo a hacer el proceso de tratar de, no de alejar al paciente, sino de establecer un poco de límite para que la transferencia no siga. ¿Cómo lo hacemos? Siendo más técnico, siendo más profesional en la parte de mandar las actividades, de llamar la atención o sencillamente de decir las cosas como están. Creo que estamos corriendo un riesgo de que se rompa la alianza terapéutica porque hay una transferencia. Posiblemente estoy equivocado o no, pero creo que hay un proceso de transferencia desde este vínculo. Se lo dice al cliente porque él tiene derecho a saber. Y él podrá decirte que no, que sí, pero después va a cambiar su forma, él va a cambiar la visión de cómo está llevando el proceso. Pero también podemos estar en presencia de algo que se llama la contratransferencia y se refiere a la reacción emocional y cognitiva del terapeuta hacia el paciente. Al igual que la transferencia, no se busca interpretarla como una manifestación de conflicto interno del terapeuta. Esto pasa cuando el terapeuta empieza a atender a un paciente y se empieza a reflejar en él o se lleva los problemas del paciente a su casa y hasta la cama. Pero los problemas, no el paciente, los problemas. Es decir, estamos reunidos, está en su casa, en su familia, y usted empieza a hablar del paciente. Usted hay unas, si habla con un colega, bueno, importante porque está hablando con un colega, está hablando de un caso. Pero si usted se lleva ese caso y habla en la casa, está haciendo otras actividades, no sé, se está bañando, está haciendo otra cosa y está pensando en el paciente o en el problema del paciente, usted está haciendo o está pasando por una contratransferencia. Y esto puede ser no solamente en el ámbito sexual, que puede pasar, ¿no? Puede ser en cualquier cosa. Ejemplo, un terapeuta que haya sufrido acoso o abuso escolar
o a violencia intrafamiliar y esté atendiendo a algún niño que esté sufriendo la violencia intrafamiliar, es decir, los padres le están pegando y el terapeuta vivió violencia de que el papá le pegara, el terapeuta puede correr el riesgo de hacer la contratransferencia, de sentirse identificado con ese caso. Y después va a querer trabajar al paciente como si fuera el propio, el mismo. Y eso nos rompe el esquema, nos puede romper nuestra alianza terapéutica, porque ya yo no lo estoy viendo como un paciente, lo estoy viendo como si fuera yo. Y me estoy llevando los problemas de este paciente a mi casa. Eso es contratransferencia y debemos de trabajarla. Una fuente, la contratransferencia puede ser una fuente inmensa de información de mí como especialista y del paciente. Las relaciones del terapeuta pueden dar pistas sobre lo que el paciente provoca en otras personas o sobre los patrones de interacción del paciente. Ya va, el paciente en mí provoca lástima, pero esta lástima la provoca solamente en mí o en todos los demás. Puede ser que estoy yo siendo manipulado, y al ser manipulado puede ser que este paciente es su forma de expresarse con los otros. Esa es una fuente de información. O yo siento en el paciente ira, me siento incómodo en su forma de hablar, y será que esta misma forma como me siento yo puede sentirse el otro o las otras. Entonces, esta puede ser información muy importante para mí si siento que estoy en transferencia, porque la transferencia puede ser que me cause rabia. No quiero atender a este paciente porque me incomoda, porque me siento feo, o sea, un paciente me da mala espina. Eso puede ser una contratransferencia. Y puede ser un posible obstáculo totalmente. Si el terapeuta no es consciente de sus propias reacciones, estas pueden influir negativamente en su objetividad, en la aplicación de técnicas o en el mantenimiento de la alianza. Si yo no yo identifico que estoy bajo una contratransferencia, puedo correr el gran riesgo de pensar caer en los sesgos. Una señal para la autosupervisión o la supervisión externa. Importante, cuando ya yo siento que estoy en una contratransferencia, debo de primero o me autosuperviso, o lo más recomendable es una supervisión externa. Decirle a otro colega, decirle a otro compañero lo que me está pasando para ver si podemos encontrar la solución entre los dos. Si el terapeuta experimenta reacciones intensas o persistentes, es un inicio de que necesita reflexionar y, sobre todo, gestionar y buscar supervisión para asegurar que no tiene una interferencia con la terapia. Esto es lo que se llama discusiones de casos. Esto es importantísimo, discutir los casos, hablarlo con otros pacientes, conversarlos. ¿Para qué? Para romper, para primero poder visualizar si no estoy en una contratransferencia y ser mucho más objetivo. La ruptura de la alianza terapéutica. Se está rompiendo, se rompió. Ya, ¿qué pasa con eso? Como dije aquí, esa misma tacita que la están recuperando y después la bañan en oro, así podemos nosotros también trabajar con alianza terapéutica cuando hay una ruptura. Es un quiebre o deterioro de la calidad en la relación de colaboración entre el terapeuta y el paciente, lejos de ser un fracaso, es una parte natural y a menudo inevitable de los procesos terapéuticos. Reconocerla y manejarla adecuadamente es crucial para el éxito del tratamiento. Saber que posiblemente podemos estar en una ruptura o que estamos pasando por una ruptura terapéutica implica que podemos mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Con la reestructuración, como un reencuadre terapéutico. Ya va, aquí hay un proceso, no estamos avanzando, creo que podemos estar en presencia de una contratransferencia o una transferencia, vamos a retomar los objetivos, vamos a retomar la forma adecuada de continuar con nuestro proceso terapéutico. Eso lo hablamos con el paciente, tal cual, para que él se sienta validado, escuchado y que sienta que en verdad estamos comprometidos con los procesos. Y
Podemos continuar nosotros o podemos referir. Pero cuando nos damos cuenta de que hay una ruptura, podemos manejarla. Y es la mejor, se puede recuperar. Podemos trabajar de ello siempre y cuando seamos claros, seamos precisos y trabajemos completamente en realidad y sintonía con nuestro paciente. Como les indiqué, en los vínculos afectivos entra lo que sería el rapport. El rapport es el vínculo especial que uno debe tomar con lo que sería en la alianza terapéutica, lo primero, y hay una disminución en la confianza. Cuando se rompe la alianza terapéutica, debemos trabajarlo desde el vínculo y debemos establecerlo desde un rapport. El rapport es el respeto, la empatía y la calidad. El paciente puede sentirse incomprendido, no escuchado, juzgado o incluso molesto con el terapeuta. Esto pasa cuando la ruptura viene desde el vínculo afectivo, desde el rapport. No fue efectivo el rapport. Si el paciente te dice, si uno siente como que el paciente dice, no, yo no quiero continuar viniendo, no hace las actividades, tú sientes que el paciente está como apático, entonces puede ser que el rapport no es lo más adecuado. Nuestro rapport tal vez está fracasando y debemos hacer una modificación y eso se hace con el paciente. Se le indica al paciente. En los procesos de rapport, cada vez que nosotros iniciamos la terapia, yo hago un proceso de rapport. Tal vez te incomoda que los chistes, o te incomoda el proceso de meditación, o te gustaría hacer proceso de meditación. Ese proceso de negociación con el paciente. Recuerde que el paciente es el experto en él mismo y tiene derecho de conocer cuáles son las dificultades que puedan estar pasando en su proceso terapéutico. Otro de los problemas que se pueden presentar con el quiebre de la alianza terapéutica puede ser por los acuerdos de los objetivos. Tal vez los objetivos no fueron bien trazados, posiblemente no era el punto que estamos trabajando lo que el paciente quería trabajar y estamos como que cada quien por su cuenta. El paciente y el terapeuta dejan de estar en sintonía con las metas del tratamiento. El paciente puede sentirse que los objetivos no son relevantes para él o que no están abordando sus preocupaciones principales. Ay, no, lo que pasa es que yo vine fue por duelo y estamos hablando de la familia, estamos hablando de esto, y en verdad yo lo que quería era trabajar mi duelo. Y entonces podemos hacer ese reencuadre terapéutico a través de los objetivos. Cuando sentimos que hay mucha apatía, nos sentamos con el paciente y le indicamos 5, 10 minutos, 15 minutos. Vamos a hablar sobre los objetivos. ¿Te parece que estos son los objetivos que quieres seguir trabajando? ¿Estás de acuerdo con esto? Si te dice sí, entonces necesito que tengas más compromisos con las tareas. Necesito que tengas más compromisos con la asistencia. O sea, tenemos que, cuando llegan tarde, cuando faltan o no hacen tareas, algo de la alianza terapéutica se está rompiendo. Bien sea por el anterior, que es el rapport, bien sea por el objetivo o bien sea por los acuerdos de las tareas o los métodos. Con las tareas, puede ser que el paciente no entienda las actividades, no entienda la tarea, no entienda lo que en realidad lo que nosotros queremos abordar. El paciente no está de acuerdo con las estrategias o técnicas propuestas, no las comprende, no ve su utilidad. Esto traduce a menudo a la falta de cumplimiento de las tareas entre sesiones y una participación pasiva. Cuando estamos presentes de un paciente que está pasivo, que no está activado, que se siente como que con energías bajas, así como que le hace falta algo, posiblemente sea en algunos de estos 3 métodos, que son los primeros. Rapport, tal vez mi rapport no está siendo lo más adecuado, los objetivos tal vez no son los mejores trazados, o las actividades o tareas no están siendo abordadas, o el paciente no la está entendiendo. Y debemos sentarnos con ellos y hablar, conversar y preguntar. Estamos para eso. Bueno, esto sería todo lo que es la alianza terapéutica. Gracias por asistir, gracias también tuvimos altos y bajos, ya creo que me pasé del tiempo. Bueno,
contentísimo con la presencia y la participación de todos los muchachos, que no saqué cuenta, no sé, tenemos 19, no estoy tan contento, eran 23. Pero bueno, los puse para acá y para allá, hay que entenderlo. Bueno, gracias, soy Getúbal Álvarez, maestrante, psicólogo, maestrante de psicología clínica y sobre todo humano. Estamos para servirle y este va a ser uno de diferentes chats que vamos a colocarlo. Ajá, por aquí me están diciendo que habían 24 profesoras. Vamos a ver en sus capturas cuántas personas habían por allí. De igual manera, contento de haber hecho lo que sería esta presentación. Pasamos lo que serían las dificultades técnicas, importantísimo, siempre surgiendo, adelantándonos y trabajando por la salud mental de la población. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Y nada. Nos vamos. Bye, bye. Recuerden seguirnos los que no nos siguen. Bye, bye.